Señor me lo bendiga, hermanos. Damos gracias al Dios de los cielos por una noche más que el Señor nos permite estar reunidos para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Saludamos a la iglesia presente acá y a aquellos a los cuales tendremos acceso a través de este medio social de recibir la bendita palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos y amigos. Amén. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19. Estaremos leyendo del versículo 1 al 10. Amén. Lucas 19, del 1 al 10. Bendito Dios. La palabra, Señor, mis hermanos, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora te damos la honra y la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, Señor. Como decía la alabanza, glorificado eres, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro como tú. No hay otro, Señor, entre todos los dioses, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra y en el universo, Padre celestial. Por el poder de su palabra creó todo, Señor. Y nosotros con sus manos, conformados en el polvo de la tierra, nos hizo a su imagen y semejanza, nos creó Dios, Señor. Gracias, Señor. En esta hora te agradecemos que tenemos la oportunidad de recibir esta bendita palabra, que sea como el maná, Señor, un deleite a nuestra vida, un gozo a nuestros corazones, Señor. Nos gozamos, Señor, y nos deleitamos en grande manera por lo que tú, Señor, has de hacer, Padre celestial, en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos, Señor. En esto importante, Padre celestial, que seas tú, Señor, que obres en nuestra vida, Señor. Edifica tu iglesia, fortalécela, Señor, equípanos, Señor, para vivir día a día, para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de este mensaje ha de ser: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Las historias son bien importantes, mis hermanos. Las historias es el pasado, el pasado, mis hermanos, y puede ser el presente y un futuro de cada ser humano. En esta ocasión vemos a Jesús siempre obrando. Donde Jesús pasaba, mis hermanos, siempre pasaba con un propósito, que era predicar el evangelio, que era que conociesen el amor de Dios Padre a través de él. Y sucedían muchas historias en torno de Jesús. Y ahora nos encontramos en la historia de este hombre llamado Zaqueo, un hombre judío, descendiente judío, mis hermanos, el cual es bien famosa la historia de él.
era un hombre de conocimiento, de información. Vemos que dice de que era un hombre jefe de los publicanos. ¿Qué hacía un publicano? Un publicano era el cobrador de impuestos en aquellos tiempos. Y Zaqueo era el jefe. O sea que estaba a un nivel más grande que los demás. Pero Jesús ya conocía un poco los publicanos, porque uno de los primeros que llamó fue Mateo. Y entonces el publicano es un contador ahora en día. Ese es un publicano. Pero no eran bien vistos porque se conocía de que, como dice, les pasaba la mano. A veces cobraban más y entonces el pueblo sentía la presión y no eran bien queridos. Pero vemos que no importa la profesión que ejerciese Zaqueo, mis hermanos, era un individuo más delante de la sociedad con necesidad espiritual en su vida. Como todos los demás, la diferencia que los demás, no sé si se daban cuenta, igual que Zaqueo, pero sabían que andaba un Jesús allí que hacía milagros y que hacía señales. Pero vemos acá que dice de que Jesús iba pasando por Jericó, llegó a la ciudad de Jericó, cuando Zaqueo escuchó que había de pasar Jesús en ese lugar. Es importante, mis hermanos, que todo bien dice la palabra del Señor, que el oír, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Nosotros, usted y yo, aún los niños comienzan a decir o a repetir lo que escucharon por ahí. Entonces, por eso el padre tiene cuidado de lo que dice y lo que ha de decir. Entonces vemos que este era un hombre conocido ante la sociedad, un hombre de renombre, para bien o para mal, pero Zaqueo no pasaba desapercibido, pero había uno más grande que Zaqueo, que se llamaba Jesús de Nazaret, el cual iba pasando por ahí, el cual cambiaba la historia de haber pasado ahí en ese lugar, y no solo, sino que marcaba la vida de aquellos que Jesús ministraba. Pues Zaqueo, mis hermanos, dice que sucedió que ese varón que era Zaqueo, mis hermanos, procuraba ver a Jesús. Es bien importante, mis hermanos, cuando leemos de que Zaqueo, él procuraba, quiere decir que él deseaba. Es bien importante que usted y yo queramos. Porque cuando no queremos, nada va a funcionar. Así por bueno que sea, nada va a obrar en nosotros, sino que él procuraba ver a Jesús. Él procuraba, mis hermanos, ver a Jesús. Las razones en realidad al principio no las podemos entender porque él quería ver a Jesús, pero él procuraba. Y todos en la vida procuramos cosas buenas, mis hermanos, pero siempre hay unas limitantes o hay cosas que se van a interponer entre nosotros y las necesidades y el deseo. Pero es bien importante que cuando tenemos el deseo bien claro de hacer las cosas, mis hermanos, Dios va a poner la vía o la manera como acercarnos a Él. Pues Zaqueo procuraba ver a Jesús, mis hermanos. Procuraba ver a Jesús, dice, pero no podía a causa de la multitud. A Jesús lo seguían mucho, mis hermanos. Qué interesante que Jesús lo seguían mucho. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dice que solo estaba Juan, el siervo amado, estaba ahí. Sus familiares, cuando Jesús estaba allá siendo crucificado. ¿Y a dónde estaban esas grandes masas que seguían a Jesús? Que aún lo apretaban, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, no, Señor, ¿no ves que la multitud te apretan? ¿Dónde estaban esos que apretaban en esta ocasión, verdad? Ninguno, todos se habían ido. Pero vemos que en esta ocasión, dice, la multitud era tan grande de que Zaqueo no podía tener acceso a llegar directamente a donde estaba Jesús. Pero vemos algo de que podemos verlo como un obstáculo. Pero él no lo usó de obstáculo, dice que era pequeño de estatura. Y a veces el ser humano, a veces vemos a las personas, a veces creemos de que las cualidades tienen que ver en el tamaño. O a veces vemos que porque depende, pueda tener más cualidades o pueda tener menos cualidades. Lamentablemente la sociedad nos cataloga o nos marca por el tamaño, por el color, como lucimos, pero en realidad, mis hermanos, Dios ve el corazón. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. El mismo profeta Samuel, cuando Dios lo manda a ungir a David como el próximo rey, cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David y de todos sus hermanos, y dice que vio a Eliada el primero y dijo verdaderamente, este será el próximo rey de Israel. El joven era de buen tamaño, hermoso de parecer, agradable a los ojos de todo mundo, porque cuando el profeta lo vio en un término general, o sea, iba a ser agradable a la sociedad para que fuera un rey. Entonces vemos de que de igual manera aquí a Zaqueo lo podían ver con esas limitantes, pero él deseaba ver a Jesús.
No olvidemos que en todo, mis hermanos, necesitamos desear. Si no deseamos, nada va a pasar. No, que hoy quiero, que mañana no quiero. Él deseaba ver a Jesús. Pero vemos de que no podía llegar a causa de la multitud y su estatura. Pero dice el verso 4, corriendo delante subió a un árbol. Quiere decir, mis hermanos, que habrán limitantes, pero cuando hay ese deseo y compromiso, vamos a hacer lo posible y Dios va a estar con nosotros, mis hermanos. Él corrió, y la palabra correr, aquí fue literal. Nosotros quizás no vamos a correr, pero vamos a tratar de escuchar, de buscar más a Dios. Hay una ocasión donde dice la Biblia también que había un ciego Bartimeo. Ciego Bartimeo dice que también deseaba recibir el milagro de Jesús. Y como él no miraba, le era más difícil acercarse. Y cuando él escuchó que Jesús iba por ahí, él comenzó a decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cada vez le subía el volumen, ¿no? La voz, y alguien le dijo: cállate porque molestas al maestro. Y él siguió gritando, insistió, hasta que captó a Jesús. Y se acercó. Y recibió el milagro que esperaba, mis hermanos, de sanidad. Pues aquí Zaqueo vemos que él corrió y subió, mis hermanos. Él hizo una acción necesaria. Nosotros vamos a tener que movernos donde estamos, de la etapa de conformidad, para que llegar a otro nivel, para que el Señor se pueda glorificar en nuestras vidas, tomar decisiones, hacer cambios que a veces nos van a doler, mis hermanos, pero que va a ser con el propósito para que Dios actúe en nosotros. Porque es fácil quejarme y quedarme en el mismo lugar, pero nada va a pasar. Pero el Señor, entonces vemos que él corrió, mis hermanos, y encontró ese árbol y dijo: bueno, se sube al árbol. Porque él dijo: el maestro va a pasar por acá. Porque él quería verlo. Pero como el Señor todo lo sabe, él sabía que Zaqueo lo quería ver. Zaqueo lo sabía. Y sabe qué bien interesante, mis hermanos, si Zaqueo estaba en ese nivel político, posiblemente no era necesidad económica, mis hermanos. Y en la vida, mis hermanos, la necesidad más grande del hombre no son las riquezas materiales, sino la llenura espiritual. Tener al Señor en nuestro corazón. Entonces la Biblia no dice que él era pobre, la Biblia no dice si él era jefe, tenía que estar en una condición bien económicamente, pero había algo en Zaqueo que lo hacía ir a buscar a Jesús y verlo. Y por eso usted y yo estamos ahora acá, porque sabemos que Jesús nos va a ministrar y nos va a enseñar algo en la palabra del Señor. Mucho hemos de aprender, mis hermanos. Entonces vemos que dice que él corrió, mis hermanos. Corriendo, dice, adelante subió al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Dio un paso hacia arriba, mis hermanos. No sabemos qué tanto le costó, pero él se subió al árbol. Porque Jesús había de pasar, me dice: si él no me mira, no importa, pero yo lo voy a ver a él. Yo lo voy a ver, yo quiero ver quién es ese hombre, porque algo había, si a Zaqueo le llamaba la atención, es porque algo le estaba Dios ministrando desde ya. Si yo he dicho: Zaqueo, yo tengo necesidad, yo me quedo aquí, estoy bien económicamente, esa gente que no tiene nada que hacer, pues que sigan a ese hombre, pero yo sí quiero ver a Jesús. Y cuando se subió, mis hermanos, dice, porque ahí había de pasar 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba de una vez. Miren, no que le dijeron: Jesús, mira ahí como que hay alguien. Él sabía, porque él sabía lo que Zaqueo quería, lo que necesitaba, mis hermanos. Entonces vemos de que Zaqueo está arriba y él miró hacia arriba y le vio y le dijo, no dijo: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Le dijo: Zaqueo, date prisa. El Señor me conoce a usted y a mí y sabe aún hasta el nombre de nosotros. Diría Zaqueo: ¿quién le dijo que era yo? Y que si yo soy pequeño, si la gente ni me ve, mucho menos cómo yo me llamo, mis hermanos. Pero vemos de que Dios sí lo conoce. Zaqueo, le dice él. Qué lindo cuando uno en un lugar extraño entre tanta gente, alguien lo reconoce y lo llama, ¿verdad? Por su nombre. Llama la atención, quiere decir que somos importantes. Para Jesús era importante la vida de todos, mis hermanos. Todos los que estaban allí, muchos iban por diferentes situaciones, pero Zaqueo quería ver a Jesús, mis hermanos. Y la palabra ver a Jesús va mucho más, abarca muchas cosas en nuestra vida. Le dice, vio hacia arriba y le dijo: Zaqueo, y bien interesante que le dijo: Zaqueo, date prisa, apresúrate, muévete, actúa, date prisa y desciende. Ya se había subido, ahora Jesús le dijo: bájate. Ahora ya hiciste, como dice, lo posible o imposible para ti. Ahora bájate, desciende, porque
hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren, bien importante, porque hoy es la palabra necesario, que dice menester importante, que pose yo en tu casa. De hecho, pero si este hombre tiene todo, ¿para qué quiere a Jesús en su casa? ¿Para qué quiere a Jesús? Pero como vi el deseo, el interés de Zaqueo, que se subió hasta arriba para verlo, dijo, este hombre tiene necesidad de mí. Este hombre quiere saber de mí. Este hombre tiene más necesidad de lo básico. Él ha entendido que hay algo que necesita saciar en su corazón, en su alma, que no lo llena todo lo que él tiene. Siendo jefe de tanta gente, podía dar órdenes para que le obedecieran a él y le trajeran lo que él deseaba, pero Jesús tenía lo que Zaqueo no tenía donde él estaba, mis hermanos. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. Es importante, mis hermanos, que Jesús pose en nuestra casa, mis hermanos. Y quizás físicamente nosotros no tengamos esas limitaciones, pero hay muchas limitaciones que se van a presentar en nosotros, miedos, temores, mis hermanos. Pero levantémonos y abrámonos de corazón para que Jesús hoy pose en nuestra casa. Amén. Quiere decir en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, porque comienza con nosotros. Que yo pose hoy en tu casa. Y vemos, dice el versículo 6, no se quedó Zaqueo y dijo, bueno, no sé pensar, no, él iba decidido, y como él había actuado con confianza de lo que quería, dice el verso 6, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Él deseaba estar con Jesús, mis hermanos. ¿Cuántos deseamos más de Jesús? Pues recibámosle con gozo, pues cantémosle con gozo, adorémosle con gozo, mis hermanos, porque cuando hay gozo, cuando hay gratitud, se demuestra, mis hermanos, con lo que hay. El Señor no nos pide riqueza porque sabe que no las tenemos, porque son de Él. El Señor que nos pide obediencia, nos pide adoración, nos pide alabanza, nos pide, mis hermanos, que Él sea el primero en nuestra vida. Entonces vemos que Él se dio prisa y le recibió con gozo, mis hermanos. ¿Y sabe cuál es la casa? Número 1, es su corazón y mi corazón. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. El salmo que leyó el hermano Wilder decía también de la casa, ¿verdad? Los que estáis en la casa, alzad vuestras manos al santuario. Los que en la noche estáis dice en la casa, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, mis hermanos. Entonces Zaqueo le recibió con gozo. Y mire, por eso es importante que usted y yo estemos seguros de lo que queremos y en lo que estamos, que es Jesús. Porque van a haber otros que van a pensar muchas cosas y van a decir otras cosas en nuestro entorno. El verso 7 dice, al ver esto todos murmuraban, los demás que iban detrás de Jesús, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermanos, usted y yo todavía estamos en este cuerpo, estamos propensos a pecar, ¿no? Entonces somos pecadores salvados por gracia. Somos pecadores por gracia. Entonces que ya la gente estaba murmurando y la murmuración no le agrada al Señor. Ya estaba murmurando y no murmuraban de la gente, murmuraban de Jesús. Murmuraban de Jesús que había entrado en la casa de un pecador. Y en una ocasión Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad. Los enfermos son los que tienen necesidad de ser sanos. Ahora vemos de que dice que murmuraban porque había entrado en la casa de un pecador. Si Adán y Eva no hubieran pecado y nosotros hubiéramos nacido muertos espiritualmente, no hubiera sido necesario que el Hijo de Dios hubiera venido a sufrir a este mundo. Pero Él vino para sanar la muerte espiritual que se llama pecado, desobediencia en el ser humano. Dice el verso 8, mis hermanos, entonces Zaqueo puesto en pie. Mire, cuando el Señor aquí ya había entrado a su casa, quizás lo estamos viendo nada más al nivel natural o material, pero no solo había entrado a nivel de su casa, había entrado en su corazón. Porque cuando Dios entra en nuestros corazones es cuando hay un acto de examen y reconocemos que no somos nada delante de Él. Pero vemos que Zaqueo, desde que él tomó la decisión, es porque sabía que algo tenía que suceder en su vida y por eso él buscó a Jesús. La palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que esté cercano. Amén. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová.
el cual es amplio en perdonar nuestros pecados. Entonces vemos que Zaqueo, mis hermanos, como le recibió con gozo, que abrió sus puertas de su casa, abrió su corazón. Saber qué plática hubo ahí entre él y Jesús. Y dice el verso 8 lo que era para nosotros, mis hermanos. Y dice entonces Zaqueo, puesto en pie, no solo físicamente, hermano, estaba el hombre parado, sino que un corazón entregado al Señor. Mire, eso es estar en pie, estar dispuesto, puesto en pie, dijo al Señor. No, el Señor comenzó a decirle, mira, Zaqueo, tiene que hacer eso. Cuando Dios toca, él dijo, he aquí, Señor, dijo al Señor, he aquí, Señor, se lo dijo al Señor, he aquí, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, es decir, 4 veces más. 4 veces más entregamos al Señor. ¿Qué quiere decir? De que nosotros le entreguemos lo mucho o lo poco, lo pongamos a la disposición del Señor. Quiere decir que usted y yo ya no dependemos de lo que tenemos, sino del Dios a quien servimos. Si está la bendición, gloria a Dios. Y si no, el Señor será nuestro proveedor. Pero la herencia y la porción más grande en nuestra vida se llama Jesucristo. Aleluya. Porque las cosas materiales se hacen y no están perdidas. Pero vemos de que como él confesó, mis hermanos, lo devuelvo 4 veces más de lo que había hecho. ¿Y qué le dice Jesús en el verso 9? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Al escuchar, hermanos, lo que Zaqueo confiesa, Jesús quiere decir, ahora el Señor ha cambiado tu vida. Ahora puedo ver ese diferente Zaqueo. Ahora veo que no te veo por lo que la gente dice o por la profesión que tú te dedicas, sino porque has entregado tu vida, tu corazón a mí para que yo lo transforme. Ya no le das valor a las cosas que tiene, sino porque entonces ha llegado la salvación a tu vida, a tu corazón, a tu entorno, a tu familia, a tus hijos. Y esa es la salvación. Y mírelo cómo lo vuelve a decir Jesús, por cuanto dice también es hijo de Abraham. Él era judío, pero aquí está hablando en un sentido espiritual. Ahora eres parte de la iglesia de Cristo. Y lo confirma en el verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este mundo con tanta riqueza estamos perdidos. Sin Cristo, mis hermanos. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que nosotros desear cada día, mis hermanos. Que necesitamos a Jesús. Quizás mucha gente ha de haber pensado, este hombre no tiene necesidad de venir a Jesús. Ha dicho porque económicamente está bien, el hombre está sano, la familia está sana. Quizás puede haber dicho, la familia lo tienen todo. ¿Por qué viene a Jesús? A veces creemos, mis hermanos, de que el enfermo físicamente tiene que ir a Jesús, el pobre económicamente tiene que ir a Jesús, el ciego, el paralítico, el que tiene defecto físico, mis hermanos, tiene que venir a Jesús. Pero el defecto más grande se llama pecado en el ser hombre, en el ser humano, y solo Cristo lo puede limpiar, solo Cristo puede perdonar, solo Cristo puede cambiar. Entonces vemos que le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque has entregado tu corazón, has entregado lo que más tienes dentro, y es lo que nosotros los seres humanos nos cuesta. Algunos queremos ver a Jesús de lejos, lo podemos ver también de repente. Puede haber otro estilo de Zaqueo que dice uno, yo quiero ver a Jesús pero no quiero que Él me vea, ¿no? Porque muchos queremos la bendición de Jesús de lejos, pero no queremos acercarnos a Él para no comprometernos. De repente decimos, no quiero salir porque no quiero que me vean, no quiero comprometerme. Queremos la bendición, pero no queremos el compromiso, hermano. Y con Jesús es todo o no es nada, ¿verdad? Por eso era necesario de que Zaqueo se bajara, no solo literalmente de ese árbol, sino que se bajara de su creencia, se bajara del yo, se bajara del orgullo, se bajara de su vanidad, de su creencia, y le diera el lugar a Jesús para que Jesús morara en su vida. Ahora pongámonos en la situación de Zaqueo, mis hermanos. Gloria a Dios, tenemos lo necesario, pero espiritualmente tengamos hambre del Señor. Necesitamos venir a Cristo y que Él more en mi casa, que Él more en mi vida, que Él more en nuestra familia, mis hermanos. Y entonces nuestros cambios, la manera de vivir, la gente va a decir, este sí es hijo de Dios. Entonces ahora sí Jesús mora en la casa de Israel y de María y de todo el resto del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos
abierto las puertas al Hijo de Dios. Amén. Eso es bien importante, mis hermanos. Y comenzamos a reconocer. Quizás usted y yo no tengamos nada que devolver, pero sí muchas cosas que el Señor nos perdone, ¿verdad? Cuando confesamos, Señor, te hemos fallado. Señor, lo hemos hecho a nuestra manera. Pero te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego aún hasta las cosas malas, porque Él vino a perdonar nuestros pecados y la salvación hoy ha llegado a nuestra casa, a nuestra vida, mis hermanos, porque el Hijo del Hombre, hablando Jesús, dijo cuando Él hablaba de Él, se presentaba como el Hijo del Hombre, comparándose con un hombre más. ¿Para qué? Para que lo entendiesen. Un hombre justo, un hombre santo, un hombre que agradaba a su Padre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, yo estaba perdido. Todos estábamos perdidos sin Cristo, mis hermanos. El hombre sin Dios, la raza humana, está muerto espiritualmente. Y lo mucho o lo poco no le va a servir para entrar al reino de los cielos. Solo se llama la sangre preciosa de Jesucristo, el cual vino a derramar por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos, igual que Zaqueo, a Jesús. Y lo necesitamos todos los días. El Hijo, por ser hijo de un padre, no simplemente tiene que llevar el nombre, tiene que llevar esa relación con el Padre. Nosotros le recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, no solo es para recibir las bendiciones, es para obedecerle, es para vivir para Él. Nuestras acciones van a reflejar de quién somos hijos, a quién amamos o a quién no amamos, mis hermanos. Entonces vemos de que los obstáculos que se presenten en la vida no sirvan de piedra de tropiezo para nosotros. Al contrario, sirvan como una grada, como un step para dar un paso hacia adelante, porque la victoria está adelante. Y su victoria y mi victoria, mis hermanos, depende de Jesucristo. Lo mucho, lo poco que es bueno, lo que es bueno depende del Señor. Porque usted y yo por naturaleza no somos buenos. Jesús dijo, no me llaméis bueno. Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Y no es que Jesús no fuera bueno, sino que entendía la intención del ser humano. Le decían bueno para recibir bendición de Él, pero no lo amaban a Él. Y el Señor nos dice en la Biblia que Él busca gente que vengan para solucionarle sus problemas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese espíritu que Dios depositó en el hombre. Y cuando falló el hombre, mis hermanos, nos quedamos muertos espiritualmente. Y ahora Cristo viene a rescatarnos como iglesia. Así es de que es importante, mis hermanos, que haya ese deseo de ver a Jesús. Que no se los olvide, hermanos. La realidad es que debemos de desear verle a Él todos los días, mis hermanos. Cuando, en todo momento, espiritualmente, hermanos, debe haber un corazón dispuesto para amarle al Señor, para servirle al Señor. Cuando todos los días vivamos este día como que fuera el último día, mis hermanos. Ahí donde Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan. Dice, y Dios las alimenta, cuanto más vosotros que valéis más que ellos, mis hermanos. Dios será el proveedor cuando en realidad venimos a Él. Y esos obstáculos nos servirán para acercarnos más a Él. Amén. Porque el hijo cuando se lo dan todo a veces no sabe ni de dónde viene. Le preguntaron a un niño de dónde salía la leche, él dijo que la refri. Él no sabía ni que de la vaca salía la leche. ¿Por qué? Porque todo lo tienen ahora en día, todo lo tenemos, mis hermanos. Simplemente lo pedimos, pero a veces decimos, esto es gratis, ¿no? Gratis para mí que me lo dieron en la mano, pero alguien tuvo que pagarlo. Sea que le costó mucho o poco, pero Cristo pagó ese amor que nos ofrece, mis hermanos. Por mis pecados en la cruz, esa carta de sentencia que había en contra de nosotros, Cristo la llevó esa vergüenza, llevó ese dolor, llevó ese pecado que usted y yo debíamos de llevar. Pero ahora seamos, mis hermanos, un Zaqueo, que vengamos a los pies del Señor. Rendido. Ahora nosotros, usted y yo no tenemos que subirnos a ningún lado, tenemos que rendirnos, al contrario, hacia abajo. Como dice el apóstol Pablo, que yo mengue para que Él crezca. Que yo sea pequeño para que sea el grande, para que Él sea el glorificado, mis hermanos. Pero Jesús hizo al contrario. Él dio la vida para que usted y yo tuviéramos vida en abundancia, mis hermanos. Si amamos a los padres y a las madres que nos dieron una vida carnal,
sanguínea, no digamos una vida espiritual que es para vida eterna, mis hermanos. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Él me vino a buscar. Él la vino a buscar a usted, mi hermano y mi hermana, cuando estábamos perdidos y nos encontró. No es que nosotros le hayamos encontrado a Él, Él nos encontró a nosotros. El apóstol Pedro dice, no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, Él nos amó primero a nosotros, si es que amamos, ¿verdad? Porque nos cuesta amar en esta carne, pero el amor del Señor es perfecto. El amor, mis hermanos, es lo más hermoso y Cristo lo demostró por cada uno de nosotros. Así es de que quede esta palabra en nosotros, hermanos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a mi vida. Hoy ha venido, mis hermanos. Y cada día que vivimos es el hoy presente para nosotros, porque el día de mañana no sabemos si va a existir. Es algo que tal vez pueda suceder hoy, y si mañana existe, va a ser el hoy. Vivámoslo con gozo, en paz, con alegría, con amor hacia Dios y con temor, alejándonos de aquello que nos separa de Dios, mis hermanos. Así es de que hoy ha venido la salvación a mi casa y a su casa, porque Cristo vino a hacernos libres del pecado que nos ataba, mis hermanos. Y ahora, así como Zaqueo cambió su vida, y si hasta el día de hoy hablamos esa historia, que también nuestra vida sea transformada, que nuestro entorno sea transformado, que hablen de lo que Cristo hizo en nosotros, porque Él es fiel en perdonar nuestro pecado y darnos vida eterna. Que esta palabra edifique la iglesia, palabra de consolación, de edificación y de fortaleza, para que vivamos en su camino, para agradarle a Él que se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga.